Un objeto de 1,5 centímetros está situado a 12 centímetros delante de una lente de -4 dioptrías. Determina A. La distancia focal de la lente. B. La posición y el tamaño de la imagen. C. El esquema del trazado de rayos. Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar el problema número 16 de óptica geométrica. Nos va quedando ya poquito, ¿de acuerdo?, para finalizar el bloque de problemas de esta parte, ¿no? Bien, mirad, el problema 16 nos indica en el enunciado que acabamos de escuchar tres cosas. En primer lugar, tenemos un objeto que tiene un tamaño de 1,5 centímetros, un objeto real cuyo tamaño es de 1,5 centímetros. Lo voy anotando por aquí, si os parece, ¿vale?, para no perder detalle. Bien, nos indica por otro lado que este objeto se encuentra delante de una lente a una distancia de 12 centímetros. Acordaros que delante significa que el objeto se encuentra ¿dónde? Se encuentra hacia la izquierda de la lente, y si se encuentra a la izquierda de la lente, esa distancia o esa posición del objeto real va a ser como negativa, ¿de acuerdo? Con lo cual la posición en este caso del objeto real va a ser de -12 centímetros. Y por último, me está indicando que la potencia óptica de la lente va a ser de -4 dioptrías, ¿de acuerdo? Con lo cual, tomamos nota, la potencia sería igual a -4 dioptrías. Bien. Un detalle antes de empezar, fijaros que nos han dado una potencia que es negativa, con lo cual, ¿qué tipo de lente voy a tener en este caso? Claramente, si queréis lo podéis anotar aquí, ¿vale? Va a ser una lente divergente, ¿de acuerdo? Por si luego en nuestros razonamientos nos interesa, pues bueno, comparar que los resultados sean coherentes con los que se obtienen en una lente divergente. Bien, en el apartado A me piden calcular cuál es la distancia focal de esta lente. Vamos, si os parece, con ello, ¿vale? En el apartado A, ¿qué me están pidiendo? Que calcule cuál es la distancia focal. Para ello, yo sé que la potencia es igual ¿a quién? Es igual al inverso de la distancia focal, con lo cual esa distancia focal va a ser ¿quién? El inverso de la potencia, ¿vale? Con lo cual esa distancia focal va a ser igual a 1 partido por -4. Y finalmente obtenemos que esa distancia focal va a ser igual a -0,25 metros, ¿de acuerdo? Bien, esa sería la resolución del apartado A. Se realiza rápidamente. Lo único que debéis tener en cuenta, tener cuidado con estas cosas, es que en la ecuación de la potencia óptica, la distancia focal me va a venir dada ¿en qué? En metros, ¿de acuerdo? Me va a venir dada en metros. Esto es importante tenerlo en cuenta, saber interpretar esa magnitud. Bien, en el apartado B, ¿qué es lo que nos piden? En el apartado B nos piden dos cosas. En primer lugar, calcular cuál es la posición de la imagen, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, nos piden calcular cuál es el tamaño de esa imagen que se va a formar, ¿vale? Bien, vamos con él si os parece. Tendríamos por aquí el apartado B, ¿vale? Lo que vamos a utilizar nuevamente para su resolución es la ecuación fundamental de las lentes delgadas. Anotamos un poquito este nombre, ¿de acuerdo? Ya que recordad que en un problema de física tenéis que ir de manera sintética indicando cuáles son las ecuaciones o principios que vais utilizando en su resolución. Con lo cual, anotamos esto, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la ecuación fundamental de las lentes delgadas, ¿vale? De las lentes delgadas, ¿vale? Bien, ¿y cuál es esa ecuación? ¿Qué nos indicaba? Pues esta ecuación lo que nos indica es que el inverso de la posición de la imagen menos el inverso de la posición del objeto real va a ser igual al inverso de la distancia focal. Fijaros que en este caso dispongo de la distancia focal, la acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Dispongo de la posición del objeto real, me la dan en el enunciado del problema, y me están pidiendo calcular ¿qué? La posición de la imagen. Despejamos aquí la posición de la imagen, por tanto, hacemos en dos pasos. 1 partido por S' va a ser igual ¿a quién? A 1 partido por S más 1 partido por F', ¿vale? Y finalmente llegamos a que la posición de la imagen va a ser igual ¿a quién? La posición de la imagen va a ser igual a 1 partido por ¿quién? Por el inverso de la posición del objeto real
más 1 partido por f', ¿de acuerdo? Nos venimos a este lado de la pizarra para, lo que vamos a hacer ahora ya simplemente reemplazar valores y calcular el valor de esa posición de la imagen, ¿vale? Bien, con lo cual tendríamos que la posición de la imagen sería igual a, tenemos una fracción, 1 partido por la posición del objeto real, que es ¿cuánto? Menos 12 centímetros, más 1 partido por la posición del foco, ¿vale? ¿Cuál es la posición del foco? Fijaros que lo he obtenido en metros, y en esta expresión estoy trabajando en centímetros, con lo cual hay que tener cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Yo sé que esa distancia focal va a ser igual ¿a quién? A menos 25 centímetros. Y este va a ser el valor que yo utilice en la ecuación fundamental de las lentes delgadas, ¿de acuerdo? Venga, seguimos con ese valor, por lo tanto, aquí tendríamos que menos 25 centímetros, de lo cual obtenemos, aquí sí tenemos que echar mano de la calculadora, ¿vale? Hacemos este pequeño cálculo, serían 1 dividido entre menos 12, ¿vale? Más 1 dividido entre menos 25, ¿vale? Hallamos la inversa y obtenemos un valor de menos 8,1 centímetros. Vamos con ello, serían menos 8,1 centímetros. Con lo cual, de este valor yo puedo deducir pues, que la imagen que se va a formar ¿dónde? A la izquierda, o perdón, a la derecha de la lente, ¿de acuerdo? Va a ser una imagen que se forma a la derecha de la lente. Bien, me piden ahora calcular cuál sería el tamaño de esta imagen. Perfecto. Para calcular el tamaño de la imagen, ¿qué tengo que utilizar? La expresión del aumento lateral. Nos venimos por aquí, si os parece. Yo sé que el aumento lateral va a ser igual ¿a quién? Al cociente entre la posición de la imagen y la posición del objeto real. La posición de la imagen la acabo de calcular, menos 8,1. La posición del objeto real la tengo enunciado, que va a ser menos 12. Con lo cual, ese aumento lateral, ¿vale?, que tenemos por ahí, sería menos 8,1 dividido entre menos 12, menos 0,67. Es positivo, ¿vale? Es positivo. El aumento lateral sería de 0,67. Destacar aquí, lo de siempre, el aumento lateral es una magnitud adimensional porque estoy dividiendo dos longitudes. En este caso es positivo. ¿Eso qué me está indicando? Pues que la imagen que se me va a formar va a tener la misma orientación que el objeto real. Si el objeto real está derecho, la imagen también va a estar derecha, ¿de acuerdo? Sin embargo, no me piden calcular el aumento lateral, sino el tamaño en sí de la imagen. Bueno, pues vamos con ello. Sabemos que el aumento lateral es igual al cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto real, con lo cual ese tamaño de la imagen va a ser igual a el aumento lateral multiplicado por el tamaño del objeto real. El tamaño de la imagen va a ser igual ¿a quién? A 0,67 multiplicado por ¿quién? Por 1,5, que es el tamaño del objeto real, ¿vale? Lo colocamos por aquí, sería 1,5, ¿vale? Y finalmente obtenemos que el tamaño de la imagen va a ser igual a aproximadamente a 1 centímetro, ¿de acuerdo? Va a ser una imagen, positiva, ¿de acuerdo? Va a ser una imagen más pequeña que el objeto original, va a ser una imagen positiva, y en este caso que estamos trabajando con una lente divergente, yo podría añadir que va a tratarse de una imagen también virtual. No me lo piden, pero sí es habitual que en problemas de este estilo te pidan que describas un poquito la imagen que se forma, ¿vale? En el apartado C, ¿qué es lo que nos piden? Hacer una construcción geométrica para calcular esta imagen. Si os parece, paramos un momentito, borramos la pizarra y vamos con ello. Venga. Bien, vamos ahora con el apartado C en el que me piden llevar a cabo la construcción geométrica para determinar la imagen, ¿de acuerdo? Para ello es muy importante, bueno, pues reconocer que con una potencia óptica negativa, que nos daban en el enunciado, ¿de acuerdo? De menos 4 dioptrios, el tipo de lente que yo voy a tener va a ser una lente divergente. Esto es clave para llevar a cabo luego el trazado de rayos, ¿vale? Con lo cual, dibujamos un pequeño esquema de la situación de partida. La lente que tenemos, insisto, va a ser una lente divergente, ¿de acuerdo? La posición de la imagen real, la posición del objeto real se haría aproximadamente por aquí, ¿vale? Mientras que el foco se encontraba, en este caso, por esta distancia, ¿de acuerdo?
Acordaros que en el caso de tener una lente divergente, el foco F' se encuentra a la derecha de la lente y el foco F se encuentra a la izquierda, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer el trazado de rayo de forma aproximada, no lo vamos a realizar a escala porque no tenemos tamaño suficiente en la pizarra, ¿de acuerdo? Sin embargo, insisto, es muy importante que de cara al examen de la EBAU llevéis una pequeña regla, ¿ok?, para hacer estos trazados de una manera un poquito más precisa. Bien, hacemos el trazado de rayos. Mirad, en primer lugar trazamos un primer rayo, que es aquel que partiendo de la cabecera del objeto se propaga en paralelo hasta alcanzar la lente, y al alcanzar la lente el rayo va a diverger. Pero va a diverger de manera que su prolongación va a pasar siempre ¿por dónde? Por el foco F'. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿vale? El rayo haría una cosa así y su prolongación pasaría por el foco F', ¿de acuerdo? Este sería entonces mi primer rayo para determinar la posición de la imagen, ¿ok? ¿Cuál podría ser el segundo rayo? Bueno, el segundo rayo podría ser perfectamente aquel que pasa por el centro de la lente y que por lo tanto no va a cambiar de dirección, ¿de acuerdo? Hacemos el trazado de ese segundo rayo, lo haremos pasar por aquí, ¿de acuerdo? Y fijaros que ya hemos encontrado una intersección para dibujar nuestra imagen, ¿de acuerdo? En este caso, la imagen, ¿vale?, sería la siguiente, la pintamos en un color verde, ¿vale? Sería una imagen de esta forma, ¿ok? Verificamos ahora en ese trazado que, bueno, pues que coincide o que es coherente con los datos que habíamos obtenido anteriormente. Fijaros que la imagen es más pequeña que el objeto original, lo cual es correcto, ¿vale? Fijaros que la imagen es derecha, ¿de acuerdo?, al igual que el objeto original, y es que el aumento lateral era positivo. Y por otro lado, fijaros que nos encontramos ante una imagen virtual. ¿Por qué es una imagen virtual? Porque para su construcción lo que hemos hecho ha sido prolongar hacia detrás uno de los rayos principales. La imagen no se forma por cruce de los rayos principales. Fijaros que ambos rayos pues divergen, no se van a cruzar nunca, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es uno de estos rayos prolongarlo hacia atrás para llegar a obtener el punto de corte que me da la imagen, ¿ok? Con lo cual, si yo tuviera que anotar las características de la imagen, aunque no me lo piden, pero insisto, es un detalle muy importante en óptica geométrica, ¿vale? Diríamos que la imagen, ¿cómo es? Es más pequeña, ¿vale? Es más pequeña, ¿vale? Es una imagen derecha y además yo sé que es una imagen ¿cómo? Virtual, ¿de acuerdo? Con ello, bueno, pues habríamos acabado ya este problema 16, ¿ok? Venga, pues un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.